Con Gabriela Origlia vamos a hablar del paquete de medidas económicas que se lanzó el fin de semana, ¿no? Parece que va a ser esta la política del presidente de dar anuncios los fines de semana. En vez de hacerlo en la conferencia de prensa, Guzmán o el propio presidente después de asumir, se optó por la resolución que tenía que ver con las retenciones, después la que tiene que ver con la suspensión de los despidos o la gestión de la doble indemnización. Se anunció, porque todavía no está aprobado el dólar turista, y hoy ya ingresó al Parlamento la triple emergencia, pero esa ley es social, de salud y económica. La ley se llama de desarrollo productivo y de solidaridad, que es la que incluye el paquete de medidas. Vamos a tratar de ir repasándola porque son muchísimas. ¿Te parece? Arrancamos por las que tienen fuerte impacto, principalmente con la gente del campo. Ya la Argentina tiene historia de conflictos, principalmente con la 125 en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Actualización de retenciones, que vuelve a movilizar al campo. Exacto, vuelve a movilizarse. Ahí el gobierno habló de actualización y no de suba. ¿Qué hizo el gobierno? Echó mano a la medida que había tomado Macri y por eso evitó ir al Congreso con una ley. Los impuestos en la Argentina se tienen que aprobar en el Congreso, es una potestad legislativa, y lo que hizo Alberto Fernández fue utilizar la última resolución de Macri cuando creó las retenciones, que hablaba de 4 pesos fijos por cada dólar exportado, de 3 pesos dependiendo del producto, con un tope de 12% o 30% finalmente de la retención en función también del producto que se exportaba. Lo que hizo Alberto Fernández es decir, bueno, señores, era 4 pesos a un dólar a 32 pesos, ahora tenemos un dólar a 63, actualicemos, llevemos al tope que preveía ya la norma de Macri, y así nos queda 12% de retenciones para maíz, trigo y 30% para la soja, aplicando lo que ya existía. Lo que hizo fue llevar al máximo lo que había ideado el gobierno de Juntos por el Cambio, que volvió a subir las retenciones cuando hubo que firmar el acuerdo con el Fondo Monetario, y entonces dio marcha atrás a lo que era uno de los principios de Macri, de que las retenciones iban a desaparecer en su gestión. ¿Sí te parece? Puede haber novedades también con las retenciones. Hay reunión con la mesa de enlace del gobierno y hoy están suspendidos los registros de exportaciones, es decir, los productores no pueden exportar. Bueno, si te parece, escuchamos qué piensan desde Federación Agraria sobre más combativas, ¿no? El primer anuncio de Alberto Fernández. Lamentablemente esto repercute, ¿no es cierto?, en los productores, en el ánimo de los productores y la incertidumbre que tienen encima de esto. Bueno, así que estamos analizando con los productores y con las otras entidades a ver cuáles son los alcances de esta actualización, que pesa sobre la rentabilidad, la poca rentabilidad que ya tenían algunos productores, ¿no? Porque los que están más lejos del puerto y los más chicos, obviamente, son los que se van a quedar sin rentabilidad. Bueno, veníamos ya de una sequía en el año anterior. Este año, ¿cómo los encuentra la producción y lo que fue la venta de cereales en los últimos meses? Bueno, bien, pero bueno, normal, digamos. El tema pasa que ahora con esta incertidumbre los productores están muy angustiados, que no saben qué va a pasar. Primero porque no sé, estábamos esperando las elecciones. Segundo, ahora esta incertidumbre que no sabemos cuáles son las reglas del juego tan claras. Así que bueno, estamos analizando con los productores permanentemente, comunicándonos y viendo a ver cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Y después, bueno, si hay una mesa de diálogo, sentarse a hablarlo, pero mientras tanto, primero vamos a averiguar de qué se trata, y si después los productores deciden salir a la calle, es una decisión de ellos y no de los dirigentes. Nosotros somos cautos en esto y tenemos que estudiar bien para no cometer errores, porque creemos que el contexto a nivel de sociedad, a nivel nacional, hay que buscar un diálogo, hay que buscar calmar la paz social, que es lo más importante.
Bueno, Gaby, ¿cómo va a impactar en Córdoba principalmente el tema de las retenciones? Tenemos un doble impacto ahí, Silvia, porque las retenciones son un impuesto no coparticipable, es decir, no reparte la nación con las provincias, ahí tenés menos coparticipación para Córdoba, pero además hay una esquirla que va más allá y que alcanza el impuesto a las ganancias. Las empresas invierten menos, ganan menos y ganancias sí se coparticipa. Claro. Se estima que Córdoba solo por ganancias va a perder unos 1.900 millones de pesos el año que viene si las retenciones quedan al nivel de 2015 y el campo va a aportar unos 300 millones por el esquema tal como está planteado. Le había hecho una advertencia ya el gobernador Juan Schiaretti 2 veces a Alberto Fernández sobre cuidar a la gente del campo. Defendamos, ¿no?, y cuidamos al campo. Recordemos que ese fue el round final en el enfrentamiento entre el kirchnerismo y el gobierno de Córdoba en el 2008. Ahí se retiraron los embajadores. Claro. Y jugamos a que esto eran 2 países diferentes y se cortó el diálogo entre nación y provincia. Seguimos con el paquete Vamos a ver, de medidas. ¿qué más hay? Bueno, Ahí lo está, hablaba recién el exministro Sapia, doble indemnización por 180 que decía días. que puede ser, en estos casos, para el gobierno es frenar la caída en los puestos en las empresas. Y para él puede ser un arma de doble filo, ¿no? Hay que pensar que entre enero del 2018 y hoy se han perdido 250.000 puestos de trabajo en la Argentina. El grave problema de la Argentina no son los despidos, que por supuesto, dicho así, alguien que ha perdido su trabajo va a creer que estoy loca. En realidad el punto es que el problema es que no se crea empleo. Claro. Si uno piensa 250.000 puestos perdidos en 18 millones de trabajadores, la cifra es menos impactante de lo que suena. Repito, el drama individual es incomparable a nada. Pero el gran problema de la Argentina es que no crea puestos de trabajo. Ahí está el problema y está relacionado con la recesión que vive. Impactó porque los empresarios se lo habían preguntado en las reuniones que habían mantenido con Fernández y Fernández dijo no, porque el mismo gobierno admitía que no tenía sentido ya a esta altura, a lo mejor lo hubiera tenido hace 6 meses, pero como en la Argentina siempre el juego de ya nos pasó, claro, hubo empresas que despidieron antes pensando que podía volver una medida que ya existió en el gobierno de Cristina En algún Fernández. momento Cristina Fernández de Kirchner 2010, se puso en contra. decíamos recién más o menos, exactamente. Pero bueno, rige es no retroactiva, ¿eh? O sea, para despidos desde el sábado hacia adelante no tiene nada que ver con los despidos producidos hasta el 13 de diciembre. Bien. ¿Qué Seguimos. más tenemos? Dólar Ahí turista. está. Acá está. Los que ya compraron paquetes, los que compraron paquetes en el exterior y los que compraron paquetes acá. ¿Cómo Respiren les va a tranquilos. impactar? Los que ya compraron, Bien. ninguna medida puede ser retroactiva salvo que el gobierno tenga intención de enfrentar demandas judiciales. Acá también tenemos experiencia, 2012, gobierno de Cristina Kirchner, existió el dólar turista, arrancó con una alícuota del 20%, terminó con una de 35%, y si uno repasa algún resumen de tarjeta de alguien que tenía consumos en el exterior, va a ver que empieza a regir la medida desde que es publicada en el boletín oficial. Dicho esto, compra de pasajes directamente a líneas aéreas. Por más que están especificados, los argentinos no pagamos cuotas en dólares. En las tarjetas de crédito van a tener recargo de 30%. Es uso de tarjeta. Claro. Si usted tiene $100 y consigue está muy bien la aclaración, alguien que Gaby. va y paga con efectivo, no rige el impuesto. Lo aclaró el propio jefe de gabinete. Vamos a creer que no va a haber una modificación. Es para uso de plásticos en los consumos. Como decías recién, Gaby, en este país un día nos acostumbramos a una cosa, al otro día a otra, porque veníamos con los plásticos, ahora los plásticos no. El 12, el sábado al mediodía, Santiago Cafiero habló de 20% de alícuota. El domingo al mediodía ya era el 30%, o sea que imagínense que es la inflación en este país es para todo. Es para todo. Hay un punto que es importante. Hay servicios que se prestan en la Argentina que los compramos en la Argentina, los pagamos en pesos, pero lo prestan empresas radicadas en el exterior. Netflix, Spotify, por ejemplo, Universal, Disney, Amazon. Todas esas empresas, consumos hechos desde la Argentina con tarjeta, van recargados el 30%. No rige, es un anuncio, está dentro del paquete de medidas que tiene que aprobar el Congreso. Lo estamos diciendo como previa. Por eso también hay gente que ya pensaba viajar al exterior, que tiene el dinero para hacerlo y que está comprando ahora para no tener que pagar ese 30% de impuestos. Diferencia con el dólar turista anterior, el anterior se imputaba cuenta de ganancias. Este
La idea original del gobierno puede ser modificada en el Congreso, es que no es a cuenta de ganancias, sino que directamente es un recargo para evitar la salida de dólares. ¿Qué pasó con esto? Hoy empujó al dólar blue. El dólar blue está a 73 pesos, por supuesto lejos del 81,70 que va a valer el dólar turista, pero lo que puede pasar es que aceleres la demanda y entonces el viernes dólar blue y dólar oficial costaban lo mismo. Hoy empieza a despegarse y eso puede seguir pasando. Sigamos. Bueno, suba de bienes personales. El que paga bienes personales se va a mantener el mínimo no imponible, lo que va a cambiar son las alícuotas, de 0,25 pasa a 0,50, de 0,50 a 0,75 y así gradualmente. Hay una parte buena en el paquete, por favor, Gaby, que ingresa al Congreso. Tiene que ver con las pymes, va a haber una nueva moratoria para las pymes, eso lo ha comprometido Alberto Fernández. La misma moratoria que había dado Mauricio Macri. Puede ser una extensión de porque esa. Ya se termina en enero. Claro, se termina ahora, puede haber una con diferentes características, pero sí una moratoria para las pymes. Allí va a estar también la potestad que se le va a otorgar al Ejecutivo para que aumente jubilaciones, asignación universal por hijo y subsidios. Eso va a tener que ver con que se hacía por ley, 2 ajustes al año, ahora lo va a poder hacer el gobierno. Otra de las posibilidades es tarifas. El gobierno dice no las vamos a congelar, pero no van a subir al ritmo del dólar. Bien. Va a fijar el gobierno las tarifas y probablemente... Y también un plazo, ¿verdad? Sí, en determinado plazo. Hay una cesión de facultades que va a hacer la oposición al Poder Ejecutivo. En el Senado va a ser un trámite porque allí el peronismo tiene mayoría. El otro dato es que probablemente antes de que llegue Papá Noel, Alberto Fernández se ponga el traje rojo y anuncie un aumento de emergencia para jubilados y asignación universal por hijo. Bueno, eso también hay que esperar, ¿eh? No hay, son anuncios solamente. Son anuncios, las primeras medidas, no este aumento, está todo en el paquete que ingresa al Congreso. Podemos seguir teniendo medidas de acá hasta el fin de semana. Muchísimas gracias, Gaby.